quizás en su inicio no tenían esta intención, sino que era salvaguardar, mantener la pureza sacerdotal. No olvidemos que el hecho de que ellos se definan como saduceos o sadoquín es porque están apuntando a las palabras del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel dice que los descendientes de Sadoc, o sea, los sadoquitas, serán los que oficiarán en el templo. Así que lo que ha hecho el autor de Pirkei Avot es decirnos, nuestra enseñanza está validada porque ha existido una cadena ininterrumpida desde los días de Moisés hasta nuestros días. A diferencia de los saduceos, que ellos no tienen conexión alguna con Moisés. ¿Quiénes son los saduceos? Fíjense lo que está sucediendo en estos escritos. Y además de los líderes del pueblo de Israel en el primer siglo, que eran los Kohanim, los sacerdotes, entre ellos figuraban dos grupos en particular. Un grupo era llamado Sadokim y otro grupo es llamado en la literatura judía ancestral Baitosim. Algunos dicen que se trataba de dos movimientos. En realidad, si nos basamos en documentos más antiguos, se trata solamente de un movimiento, y este es el movimiento saduceo, los Sadokim. Pero dentro de los saduceos había una casta sacerdotal llamada los Baitosim, debido a que su primer sacerdote, posiblemente su nombre era Baitos. En los escritos de la literatura rabínica, los saduceos y los Baitosim son sacerdotes aristócratas. Lo mismo encontramos en los escritos de Josefo y en el llamado Nuevo Testamento, que son libros o literatura anterior a los escritos rabínicos. Así que se confirma esta idea. Los principales sacerdotes divididos en estos dos nombres eran los que lideraban al pueblo de Israel en el primer siglo. Corruptos o no corruptos totalmente, no podemos decirlo. Lo cierto es que como movimiento, en efecto, el movimiento sí era despreciado por los fariseos y por los nazarenos. Podemos pensar que quizás en su inicio no tenían esta intención, sino que era salvaguardar, mantener la pureza sacerdotal. No olvidemos que el hecho de que ellos se definan como saduceos o sadoquín es porque están apuntando a las palabras del profeta Ezequiel. Creo que más adelante hablaremos al respecto. El profeta Ezequiel dice que en un futuro los descendientes de Sadoc, o sea, los sadoquitas, los hijos de Sadoc, serán los que oficiarán en el templo. Así que tanto los saduceos como algunos autores de los rollos del Qumran, que se definían ellos mismos como los hijos de Sadoc, quizás se separaron de la corrupción de los sacerdotes hashmoneos, los que lucharon en contra de los griegos. Recuerdan, llevada a cabo por sacerdotes hashmoneos, que de igual manera se corrompieron, quisieron gobernar en Israel como reyes, aunque no les correspondía a ello, y también quisieron gobernar como sacerdotes. Así que es posible suponer que los saduceos, los sadoquitas, se apartaron de los hashmoneos, crean su propio movimiento y con buenos intereses defender el designio divino según el profeta Ezequiel, que son los saduceos, entiéndase, los sadoquitas, quienes ofician en el templo. Pero luego, con el transcurso del tiempo, vemos una separación entre dos grupos saduceos, los que se van al Qumran, que ellos se identifican como hijos de Sadoc, y los que se quedan en el templo, que se identifican como Sadoquim, los saduceos, lo cual implica que ellos, los que se quedaron en el templo, accedieron a los caprichos de Roma y se dejaron manipular. La tradición rabínica, que repito, es posttemplo, enseña acerca del origen de ambos sacerdotes o ambas aristocracias. Son descendientes de dos discípulos llamados Sadoc y Baitos, dos discípulos de un sabio llamado Antígonos, como ven en pantalla. Antígonos, según la literatura rabínica, es un maestro que vivió en el siglo III. Pirkei Avot es un documento rabínico. Quizás el Pirkei Avot fue uno de los últimos tratados mishnaicos. Pues allí se habla de este personaje llamado Antígonos, que dijo: no sean como los siervos que sirven al amo
solo para recibir una recompensa. Entre paréntesis, para que vayan comprendiendo la idea que les trato de transmitir. Recuerden, el tema es cómo surge el judaísmo rabínico. Estamos hablando de sus raíces, de la formación, de la gestación. El escrito, que ya dije, lo que hace es presentar una cadena de sabios que datan desde los días de Moisés hasta los días de los sabios de la Mishnah, los sabios rabínicos, por así decirlo, para que comprendan. Entonces, lo que ha hecho el autor de Pirkei Avot es decirnos, nuestra enseñanza está validada porque ha existido una cadena ininterrumpida desde los días de Moisés hasta nuestros días, a diferencia de los saduceos, que ellos no tienen conexión alguna con Moisés. ¿Quiénes son los saduceos? Fíjense lo que está sucediendo en estos escritos. Se hizo un comentario sobre el tratado Avot, sobre este tratado mishnaico. Y ahí su autor, llamado Rabbi Natán, dijo lo siguiente: los saduceos y los baitosim son en realidad discípulos de Antígonos. ¿Quién es Antígonos? En la literatura rabínica, un sabio de esta cadena ininterrumpida. Antígonos representa un baluarte para el judaísmo rabínico. Y entonces colocan a los saduceos y a la aristocracia del primer siglo como alumnos de uno de los sabios de la Mishnah. En otras palabras, aún los saduceos están subyugados a nuestros sabios. Claro, esto no tiene respaldo histórico alguno. Lo que dice entonces Avot de Rabbi Natán a partir del siglo VII es que Sadoc y Baitos eran dos alumnos o dos discípulos de Antígonos que no comprendieron la enseñanza de los sabios mishnaicos, del judaísmo rabínico, y quisieron pues transmitir una idea errónea, porque Antígonos decía que no sirvan al Todopoderoso como los siervos sirven a su amo, esperando una recompensa, entiéndase, esperando un bien tras la muerte, digamos la vida después de la muerte, la vida eterna. Antígonos, según Avot de Rabbi Natán, transmitió una enseñanza puntual, correcta, pero fueron los discípulos Sadoc y Baitos quienes enseñaron mal, o quizás sus alumnos concibieron la enseñanza equivocada y comenzaron a decir que no existe tal cosa como la resurrección de los muertos. ¿Es sonoro esa enseñanza? Claro, los saduceos, los baitosim, no creían en la resurrección. Entonces, esta información la sabemos del primer siglo, gracias a Josefo, gracias al Nuevo Testamento. Bien, entonces, muchos años después, cientos de años después, el judaísmo rabínico a reinterpretar la historia y decirnos, en realidad, la razón por la que los saduceos enseñaban que no existía la resurrección es porque habían sido mal alumnos de un sabio nuestro, cuyo nombre es Antígonos. ¿Se dan cuenta entonces cómo el judaísmo rabínico está reescribiendo la historia? Como les decía, podemos tomar en consideración como un paralelo lo mismo que sucedió con la formación del catolicismo, cuando fue empoderado por el emperador, cómo ellos reescriben la historia y se colocan ellos mismos como transmisores directos de la enseñanza de Josué y de los primeros apóstoles. Aunque no tenemos mucha información de los saduceos, el propio texto rabínico nos habla de un sefer llamado Gezeratá. Sefer Gezeratá literalmente significa libro de las decisiones de los saduceos. Lo interpretamos porque en el contexto en que la literatura rabínica nos habla de este libro, que es una crítica a los saduceos. Así que se supone que es un libro saduceo, un documento saduceo que existía en aquel entonces, pero fue oprimido, fue opacado por ya sean los fariseos o por el surgimiento del judaísmo rabínico. Es lógico suponer entonces que todas las ramas del judaísmo tenían en común una proposición considerable de prácticas y costumbres que, claro, tienen que ser diferentes, variadas, pero que tienen algo en común, claro, que es la Torá. Así que cuando hablamos de los saduceos, no podemos percibirlos a ellos como que eran literalistas. O sea, que era un grupo de judíos que no se desviaban
de lo que el texto literalmente dice de la Torá. No, o sea, el pueblo de Israel desde antaño hasta nuestros días ha estado experimentando realidades en la vida en las que ha sido necesario considerar cómo aplicar la Torá a una circunstancia que no fue mencionada en la Torá. Entonces hay que ir a los principios de la Torá que nos pueden ayudar a construir una conducta apropiada, una halajá, un modo de vida apropiado a nuestros días. Así que repito, los saduceos, por favor, no lo veamos como literalistas. En fin, que es plausible suponer que existían diferencias entre fariseos, saduceos y otros sabios respecto a la autoridad. No sabemos cuál era la proyección total de los saduceos, pero lo que sí es muy obvio es que su autoridad la defendían basados en el texto de la Torá, como ya cité previamente, Ezequiel 44:15, lo leo para ustedes, dice: los Kohanim, levitas, o sea, los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre sagrado, profano, puro, impuro. Cuando haya pleito, presidirán el juicio y decidirán de acuerdo a las instrucciones y los decretos. Así que esta creo yo que era la base para que los saduceos defendieran su autoridad. Pero el hecho de prestarse a los antojos de Roma creo que hizo que perdieran la autoridad en cara al pueblo. O sea que el pueblo, sintiéndose oprimido, subyugado por el poderío romano, perdiera la confianza en términos de autoridad en los saduceos y más bien pusiese sus ojos en este nuevo movimiento de eruditos, sabios, escribas, pietistas como los fariseos.